Saludos para todos, mi nombre es Alexis Tejeda Marte, soy de la Iglesia Adventista de Brandería en Guayama y te quiero dar la bienvenida a esta semana de oración juvenil que lleva como título The Embrace 2.0 con el pastor David Sebastián, que es el director de Ministerios Juveniles de la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día. Esta ha sido una semana de oración espectacular, con un mensaje bien poderoso cada noche. Y en esta ocasión nosotros queremos que tú nuevamente compartas con tus amigos, con tus contactos, con toda tu gente, que compartas el mensaje. Así que esta transmisión que estás viendo, necesitas darle share, dale a compartir en Facebook, en cualquiera de las redes sociales, para que otras personas también se beneficien con el mensaje poderoso que va a traer hoy el pastor David Sebastián. Habiendo ya compartido el mensaje y la transmisión, vamos ahora a tener una oración para que nuestro Señor dirija toda la programación y todo lo que va a ocurrir en el resto de la noche. Oremos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que tú inspires al pastor David Sebastián, que tú hables a nuestros corazones a través del mensaje que él va a traer y que nuestras vidas puedan ser transformadas por el Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento del servicio de canto, así que es la oportunidad de que tú escuches las canciones, que cantes las canciones con nosotros desde donde estás y que te unas a adorar como nosotros lo vamos a estar haciendo también. Así que escuchemos las canciones y adoramos juntos. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar,
lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Deseamos orar por ti y tus peticiones. Te invitamos a escribirla en los comentarios. Puede ser cualquier cosita que desees. Hogar, familia, escuela, lo que desees. Algo personal, y si es personal, también puedes escribir en los comentarios personal. Mientras van escribiendo, les deseo compartir con ustedes Filipenses 4:6. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Los invito a orar. Querido Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por levantarnos en esta mañana y te damos gracias por tus cuidados y tu protección. Ahora, mi Dios, te pedimos que tú perdones nuestros pecados para que esta oración pueda llegar a ti. Te pido que estés con todas las peticiones que han escrito en los comentarios, mi Dios, tú los conoces. Te pido que tú los contestes de acuerdo a tu voluntad. Conoces cada una de las peticiones, conoces cada una de las personas que han escrito, mi Dios. Te pido que tú los contestes de acuerdo a tu voluntad. Sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Sabes lo que nos conviene, si es contestar la oración ahora o si es contestar la oración después. Ayúdanos a confiar en ti. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos y gracias por siempre estar dispuesto a estar ahí cuidando por cada uno de nosotros. Cuídanos hoy y siempre y nunca, nunca te apartes de nosotros, ni tampoco de ninguno de los jóvenes aquí representados. Cuídanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
la tempestad tú me cuidas, en dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Aún en dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nueva fuerza. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. Te invito ahora en estos momentos a abrir tu Biblia, ya sea física o ya sea digital, y acompáñame en el texto de esta noche que se encuentra en 2 Corintios 5:20. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Ya disfrutamos de las alabanzas y ahora llegó el momento de escuchar el himno tema para esta semana, que lleva como título Solo tu gracia. Justo después del himno tema vamos entonces a escuchar un mensaje muy especial traído por el pastor David Sebastián, que lleva como título El abrazo. Así que esperamos que el Señor hable a tu corazón a través de este himno tema y también a través del mensaje que tenemos para esta noche. Somos salvos solamente por la fe y justificados ante su poder, y no por las obras sino por su amor, que como un regalo Dios nos concedió. Queremos recibir el gozo de tu gracia, sublime y perfecta. Queremos hoy vivir tan solo por tu gracia, tu gracia. Solo en tu gracia fuimos reconciliados y por la sangre de Jesús perdonados. Solo por gracia alcanzamos la vida, vida eterna que es tan solo un regalo. Hay un mundo que muere en oscuridad, esperando la palabra de verdad. Ellos deben conocer de tu amor. Como fiel testigo yo me entrego hoy. Queremos recibir el gozo de tu gracia, sublime y perfecta.
por la sangre de Jesús perdonados. Solo por gracia alcanzamos la vida, vida eterna que es tan solo un regalo. Solo por gracia seremos transformados, en un instante seremos renovados. Solo por gracia alcanzaremos victoria, vida eterna que es tan solo un regalo. Queremos recibir el gozo de tu gracia, sublime y perfecta. Queremos hoy vivir tan solo por tu gracia, tu gracia. Solo en tu gracia fuimos reconciliados y por la sangre de Jesús perdonados. Solo por gracia alcanzamos la vida, vida eterna que es tan solo un regalo. Solo por gracia seremos transformados, en un instante seremos renovados. Solo por gracia alcanzaremos victoria, vida eterna que es tan solo un regalo. Queremos recibir el gozo de tu gracia, sublime y perfecta. Queremos hoy vivir tan solo por tu gracia. Vamos a orar al Señor en estos momentos. Querido Padre que estás en el cielo, estamos contentos de poder estar en este lugar, recibiendo tu gracia, tu poder, tu bendición, tu abrazo. Así que, Padre, en esta ocasión queremos que tu Espíritu nos dirija como todas las noches ha pasado, para que nosotros podamos sentir, mi Dios, tu voz y tu dirección. Rogamos que en esta noche corazones sean abiertos a la influencia de tu Espíritu, se tomen decisiones para ti y que podamos ver tu gloria. Es en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente. Para mí es un privilegio hablarte de Jesús. Me siento contento de poder estar contigo. Y como todas las noches, siempre te hablo de un reto que puedes hacer y puedes ayudar a otros y convertirte en un embajador de la reconciliación. Y el reto consiste en hacer lo siguiente: escribe en una libreta, en un cuaderno, en tu computadora, en tu teléfono, en tu móvil, en donde tú quieras, las oraciones que le has hecho a Dios en esta semana, y ponle al lado, si Dios ha respondido una de ellas, ponle al lado, Dios va a responder. Pero queremos que tú pongas al lado las respuestas que has tenido a esas oraciones. Si usted estaba orando para que Dios de alguna manera conectara a alguien esta semana y hoy está conectado, ahí hay un motivo para darle gracias a Dios. Si usted estaba orando porque necesitaba recibir fortaleza y ya se ha sentido fortalecido en esta semana, allí hay un motivo para darle gracias a Dios. Si estaba orando para vencer algún pecado o algún mal hábito que no te dejaba crecer en tu experiencia espiritual, ahí tú tienes un motivo para darle gracias a Dios. Estabas orando por salud, por alguna cosa que estabas orando y has visto la mano de Dios, escribe la oración que le hiciste al Señor, ponle al lado la respuesta y comparte esa bendición con otros. Eso es poderoso, eso es bueno, eso es grande, porque no se puede jugar en la vida cristiana al servicio secreto. No hay James Bond ni misión imposible. Con Dios todo es posible. Y vamos a ver en esta noche que sí se puede en el nombre de Jesús. Así que ese es el reto. Esperamos que te metas en él y lo puedas hacer en el nombre del Señor y mucha gente pueda ver lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de otros a través del poder de la oración. ¿Qué te parece? El tema de hoy, como lo digo muy bien nuestro amigo, es el abrazo. Alexis, así como lo digo él, el abrazo. Y como mucho nos hace falta un buen abrazo. Ahora hay que tener cierto cuidado, pero el abrazo es la ilustración de hoy. Ayer hablamos de los brazos abiertos. Hoy vamos a hablar sobre los brazos cerrados, lo que es el abrazo, que es un símbolo de la reconciliación. Y durante cada noche hemos estado hablando de lo que el perdón es y lo que el perdón no es. ¿Qué es el perdón? Pues
para tratar de saber qué realmente es el perdón, vamos a definir lo que no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? Quiero escuchar qué no es el perdón. Ya sé que en tu corazón trataste de contestar, pero puedes escribir allí en la computadora, en el celular, qué no es el perdón. Lo que hemos enfatizado, que no es el perdón. Y el perdón no es una excusa. El perdón no es simplemente, no pasó nada, así adelante, todo está olvidado. No, el perdón que habla la Biblia, el perdón que logró Cristo en la cruz del Calvario, no es una excusa del pecado. No te libra de la responsabilidad ni de las consecuencias, sino te da esperanza en medio de los resultados del pecado que ha ocasionado en nuestra vida. Y eso lo vamos a estar viendo en esta hora. ¿Qué usted me quiere decir, pastor? Lo que la Biblia presenta. Todavía a ti te duele la muela, todavía la gente se muere, todavía la gente tiene hambre, hay enfermedades, violencia, crimen. Las consecuencias del pecado las estamos viendo alrededor nuestro. Lo que pasa es que a pesar de eso, el perdón nos da esperanza. ¿Entiende? Hay un discurso satánico que muchos dicen, no, Dios te perdona y tú estás libre de las consecuencias. No, vamos a ver hoy que el abrazo que Dios nos da esperanza y una nueva oportunidad para rehacer nuestra vida, pero nosotros tenemos que enfrentar consecuencias y tenemos que ser responsables de nuestras malas decisiones. Lo que sí sabemos que a pesar de mis malas decisiones, en Cristo yo tengo la oportunidad de volver a hacer nuevamente algo nuevo en mi vida, y eso es el perdón. Así que lo que no es una excusa, pero el perdón es algo maravilloso en medio de las circunstancias que nos rodean. Por eso hemos ilustrado el perdón como un abrazo de 3 partes, como un proceso en la vida del ser humano, como que Dios está trabajando, como que tuvimos un about face, una vuelta de un 180 grados, viramos, pero estamos en un proceso, pero vamos caminando hacia el lugar correcto. Y es un abrazo, abrimos las manos, simboliza el deseo de perdonar. Así que abra las manos, abra sus brazos, ábralo. Si hay una persona al lado, se va a aprovechar, porque si está a su lado es que son familia y están sin mascarilla. Así que abra las manos allí. Y entonces luego que tiene las manos abiertas, entonces viene la segunda parte que representa la reconciliación, el abrazo, el embrace allí, y allí la cierra. Así que aproveche y abrazo el que está a su lado. Qué rico es el abrazo, ¿verdad? Representa emoción, alegría, sentimientos, reconciliación. A veces el abrazo es una manera de mostrar aprecio, cariño. Recuerde que usted, antes de abrazar a cualquiera, debe preguntar, porque no a todo el mundo le gusta que lo toquen y hay otros que le gusta que lo toquen de más, pero tenga cuidado con eso. Pero en el aspecto de sanidad, el abrazo es terapéutico, pero usted, cuando no conoce a alguien, pregunte. Es mejor preguntar. Ante la duda, salude mejor. ¿Bien? Así que abrimos las manos para decir te quiero perdonar, nos abrazamos, el perdón llega a lograr la reconciliación y después la tercera parte nos soltamos para seguir la vida adelante. El proceso se terminó. Así que eso es lo que ocurre en la vida del cristiano, en la experiencia con Dios y también en la experiencia de las relaciones humanas. Y en la cruz del Calvario vimos ayer que Jesús en la cruz extendió sus brazos, abrió sus manos, ofreciendo el perdón ¿a quién? A todo el mundo, para poder restaurar el universo, cerrar la brecha causada por el pecado, convertirse en el puente, y abrió los brazos. Y vimos que muchos aceptan el abrazo de Jesús, pero vimos que otros dicen sencillamente no, gracias. Y eso es triste, porque el abrazo de Jesús significa salvación. Si Jesús no te abraza, no hay quien te salve, porque el diablo realmente no te quiere abrazar. El diablo realmente tú no le importa, ni tus hijos, ni tu familia, ni tu educación, ni el progreso económico. Nada le interesa al diablo. Yo no sé por qué hay gente que quiere trabajar para el diablo. Si el diablo no nos quiere, el diablo quiere destruirnos, y es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Nuevas son cada mañana. Así que si tú no le sirves a Dios y me estás escuchando porque lo estás dejando para después, estás vivo gracias a Dios, porque si fuera por el diablo ya tú no existieras. Pero Dios, que es misericordioso y grande en amor,
extiende esa protección que no merecemos para que tengamos la oportunidad de conocerle a Él como es nuestro privilegio y entregarle el corazón. Jesús abrió los brazos en la cruz para salvar a todo el planeta Tierra y todavía tiene los brazos abiertos. Vamos a abrazarlo. Es una oportunidad maravillosa. Allí estos tres seres maravillosos, coeternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron crear este planeta. Y estoy haciendo énfasis porque esta es la historia maravillosa, la historia del Evangelio que ya estaba en proceso si ocurriera algo malo. Y habían decidido el Padre y el Espíritu Santo que si alguien decidía no amar en este mundo de amor, ellos iban a ser responsables y iban a venir a curar el mundo para que no fuera deshecho en desamor. Pero empezó el momento de crear y Dios estaba... ¿Cómo te imaginas que estaba Dios creando un mundo perfecto, haciendo las aves, haciendo los animales, la vegetación, el aire, todo, la luz, las estrellas? Cuando Dios comenzó a crear, Dios estaba feliz, como tú y yo estamos cuando estamos haciendo un proyecto, estamos desarrollando algo, estamos sumamente felices, estamos viendo, construyendo una casa, haciendo quizás un juguete de Lego, pegando allí los bloquecitos, pero estamos contentos cuando estamos desarrollando algo, un trabajo, escribiendo un libro, haciendo una monografía. Bueno, no, muchos no están contentos cuando se la monografía, pero cuando la terminan, ay, terminé. Pero la idea es que cuando estamos haciendo algo, algún proyecto, nos sentimos contentos y estamos tan satisfechos cuando le hemos empeñado y hemos seguido rigurosamente lo que debe haber sido hecho para que quede perfecto, bueno, profesionalmente hablando, aceptable. Estamos orgullosos, contentos, alegres. Orgullo en buen sentido, me quiero decir que nos sentimos gozosos porque hemos terminado el proyecto. Así estaba Dios, un mundo hermoso, y Dios vio que era bueno, bueno en gran manera, fantástico. ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió? No sabemos cuánto tiempo, aparentemente parece que no fue mucho tiempo. Ocurrió algo triste que nos encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 6. Si hemos ido allí, vamos a volver. Vale la pena ir otra vez. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vale la pena ver un momento esto. Dice este relato, el momento triste cuando el hombre y la mujer escucharon a la serpiente y le dieron a la serpiente más credibilidad que las palabras que Dios mismo le había dicho. Y primero la mujer fue la que recibió el engaño y empezó a ver de una manera deseable, buena, aquello que Dios dijo que no debería ser deseable y que no debería ser bueno en ese momento. En cierto sentido, Dios no había creado nada malo, pero era la prueba de lealtad. Quiero decirte esto para que sepas que estoy claro que lo que Dios creó era bueno en gran manera, pero de todos los árboles del huerto, Dios dijo, ese es mío, no quiero que lo toquen. Y yo quiero que respeten esto. Y dice la Biblia en el verso 6, al ver la mujer que el árbol era bueno. ¿Bueno para qué? Dice el texto, bueno para comer. Agradable a los ojos. Deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Si usted quiere saber cuál es el origen de juego a esconder, y entre los árboles, ahí está. Se escondieron de Dios entre los árboles del huerto. Y yo te pregunto, joven, ¿te puedes esconder de la presencia de Dios? ¿Dónde te puedes esconder? Pregúntale a Jonás si te puedes esconder. Aún en el vientre gran pez Dios te encuentra. Debajo del mar, donde quiera. ¿A dónde huiré de tu presencia? Para Dios es igual el día y la noche. Como quiera te encuentra. Dios es luz. No hay nada que pueda ocultarte de Dios. Pero ellos pretendieron hacer eso. Mira cómo el enemigo va distorsionando nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra manera de razonar, como pierde toda lógica cuando entramos en el desequilibrio del pecado. Y hubo un problema ahí de desamor. Mira, el hombre y la mujer decidieron con ese acto, estaban diciendo que
la serpiente sabía cómo vivir mejor la vida que Dios. La serpiente era Satanás. Satanás había disfrazado de la serpiente y Dios le había dicho que si comían morirían. La serpiente dijo, si comen no vas a morir. Y la serpiente creó desconfianza entre ellos y Dios. Cuando en el verso anterior, el 5, la serpiente dice, pero Dios sabe que el día de que comáis de él, de este árbol, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la serpiente está diciendo, Dios no quiere que tú sepas esto, Dios no quiere que tú seas feliz, Dios no quiere que tú disfrutes la vida, Dios te está privando de cosas buenas. Ese es el mismo discurso que te tira Hollywood, ese es el mismo discurso que te oyes por los medios de comunicación, el discurso que dicen que si tú pruebas esta bebida, haces estas cosas, o vas a ciertos lugares, o te pones esta ropa, ahora es que tú estás gozando en la vida. Realmente entonces nosotros hemos caído en esa trampa de los sentidos, de las emociones, donde nosotros realmente estamos confundidos y nuestra lógica a veces es, ¿qué tiene de malo? Mire, nada, no tiene nada de malo, ni tampoco de bueno. Lo que necesitamos hacer no es lo que parece ser bueno o ser malo. Lo que necesitamos tú y yo hacer es la voluntad de Dios. Y entonces la voluntad de Dios a veces no es por donde va la corriente. Y alguno pregunta, ¿y en qué sentido comer del fruto era un acto de desamor? ¿En qué sentido tomar esa acción estaban mostrando que no estaban amando a Dios? Sencillo, Dios dijo que no te comieras eso, y si tú amas a Dios sobre todas las cosas y alguien te dice que te comas lo que Dios dijo que no te comieras, entonces hay un asunto de amor. Y entonces la razón por la cual la mujer come de este fruto es porque pensó que podía conseguir cosas mejores de las que Dios le había provisto, le había ofrecido. Y eso es lo que mucha gente busca fuera de la iglesia, fuera de los caminos del Señor. Están buscando algo distinto, algo bueno, porque parece que aquí está aburrido, pero la realidad es que cuando van afuera se dan cuenta que en aquí lo tenían todo. Y eso fue lo que despertó en ellos. Se vieron desnudos, tienen que cubrirse, ahora tenían miedo. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces Dios tuvo que cumplir la promesa que había dicho. Entonces el hijo dijo, yo me voy a lanzar en la brecha. Lo que sucedió es que Jesús bajó y vino donde ellos. El verso número 9 dice, pero Jehová, Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y es la primera vez que Dios tiene que abrir los brazos frente a sus criaturas para nuevamente decirle, ustedes fallaron, pero yo me voy a hacer responsable. Ustedes fallaron, pero yo estoy aquí. Y yo quiero saber si ustedes van de manera especial a aceptar este abrazo. Y aceptaron el abrazo. La Biblia dice en el verso 21 de ese mismo capítulo que Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es un acto de justificación. En otras palabras, aceptaron el abrazo, aceptaron el sustituto que fue el cordero que murió y entonces fueron cubiertos. Su desnudez fue cubierto por la provisión que Dios había hecho. ¡Aleluya! Fueron cubiertos. Entonces vemos acá que Adán y Eva aceptaron el abrazo de Dios. Mira qué bueno. Ahora la pregunta que te voy a hacer. Dios hizo que Adán y Eva, el hombre y la mujer, no fueran responsables en cierto sentido de sus actos. Pasó por alto las consecuencias. Lo que hizo Jesús fue una excusa, decir, no, ya no hay ningún problema, sigan viviendo aquí, ya yo arreglé esto. O sí hubo consecuencias de sus actos. O sí tuvieron que ser responsables de lo que habían hecho. ¿En qué sentido? Bueno, la paga del pecado es muerte. Y Jesús dijo, yo voy a morir por ustedes. Pero sus acciones tienen consecuencias. Ahora me estoy explicando. Entonces rápido Dios empezó a decir las consecuencias y consecuencias graves. Que no te vengan a decir que Dios te perdonó y nadie tiene que decir que tú tienes que pasar por algunos procesos. Eso es mentira del enemigo. Porque la Biblia muestra que el que peca, aún que recibe el perdón de Dios, tiene que ser responsable de recibir las consecuencias. Hay circunstancias ahora diferentes que afectan. La naturaleza se afectó. El mundo entró en un desequilibrio. Por eso es que hay hambre en la tierra. Por eso es que hay COVID-19. No vengas con esa bobera conmigo, porque yo todos los días veo los efectos del pecado de una mala decisión por una fruta. No vengas con eso. No, eso es culé. No. ¿Sabes lo que pasó? Automáticamente le dice, mira, ahora la tierra tienes que trabajarla con fuerza. Con el sudor de tu frente te vas a ganar. Consecuencia,
consecuencia. Oh, la mujer, tú ibas a parir gozando, pero ahora vas a parir llorando. Va a haber dolor. Es más, va a haber un desbalance entre el hombre y la mujer. Tu marido se soñará de ti. Y está el machismo, está el feminismo. Y dice, bueno, ¿cuál es el mejor de los dos? Ninguno. Lo mejor es el cristianismo. Eso es lo que necesitamos. Es lo que devuelve de manera especial el equilibrio. Y aún en este mundo no vas a poder lograr la igualdad total. El cristianismo ofrece eso, pero en este mundo no. No pretenda, joven, buscar que el cielo sea ahora. Necesitamos que Dios establezca su reino en la tierra para que entonces todo sea como era originalmente. Hasta ahora vamos a tener que seguir luchando. Va a seguir habiendo, va a haber hambre, va a seguir viendo gente enferma, va a seguir viendo desastres, huracanes, terremotos, porque vivimos en un mundo que está infectado por el pecado. Y no me diga que el perdón me quitó las consecuencias. No, que estamos viviendo las consecuencias todavía. Bien, entonces pregunta el ladrón en la cruz. Él no le pidió a Dios que lo bajara de la cruz, lo perdonara y lo bajara de la cruz. No. Él le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero yo cometí muchas faltas públicas. Yo hice mucho daño públicamente. Yo merezco morir. Por eso te digo que cuando alguien te dice que el perdón de Dios es un asunto personal y que no necesitas tener ninguna circunstancia en tu vida por haber cometido eso porque ya tú arreglaste con Dios, esa es la voz del enemigo, porque el pecado es algo aborrecido para el cielo y en el proceso de la redención tú tienes que entender que esa mala decisión te está haciendo pasar por esas circunstancias para que la próxima vez lo pienses mejor. Para que sepas lo que costó el pecado. Mató al Creador en la cruz por la culpa del ser humano. Y aún así, nosotros tenemos la oportunidad de restaurarnos por el perdón. El ladrón en la cruz muere por los hechos que había hecho aquí en la tierra, pero murió con esperanza porque Jesús lo abrazó antes de morir. Esa es la realidad. Por eso yo no quiero que ningún joven que haya escuchado esta semana diga nunca, no, Dios me perdonó. Yo no soy responsable de las consecuencias de mi pecado. Nadie puede decirme qué van a hacer conmigo. No, eso es el enemigo que te pone eso en la cabeza. Dice, no, yo reconozco que he fallado y acepto las consecuencias de mi falta, pero sé que tengo esperanza en Cristo Jesús porque Él me ha perdonado. Y a través de este proceso de restauración, yo voy a seguir adelante en el nombre de Jesús porque yo acepté su abrazo. Eso es lo que ocurre cuando se hacen las cosas bien y se sabe lo que es el evangelio y se sabe lo que es el perdón y lo que el perdón no es. Debemos aprender lo que es el perdón. Esta discusión no debe ocurrir en ningún lugar de los santos del Señor, porque el perdón en la Biblia está bien claro. Pregúntale a Moisés, pregúntale al ladrón en la cruz, pregúntale a Adán y Eva lo que es el perdón. Salir del Edén con esperanza de algún día regresar, pero mi acto me hizo que saliera. ¿Estamos claros? ¿Puedo continuar predicando? Es que quería que este punto estuviera bien claro, porque he escuchado tantas cosas raras en cuanto al perdón que no es bíblico, y este es el perdón bíblico. El perdón bíblico es el que te da esperanza a pesar de tu falta, pero tú reconoces que hay consecuencias y las enfrentas con esperanza, sabiendo que tu asunto con Dios está caminando por buen camino. Qué bendición saber que el perdón nos da esperanza aún en medio de las circunstancias causadas por mis decisiones. Y saben, por eso fue que el mundo se volvió un caos. Adán y Eva salieron de aquel lugar, tuvieron que ver el acto triste de la muerte de un cordero que fue constantemente, pero el mundo se volvió loco de ahí en adelante. La Biblia declara que llegó un momento que el planeta Tierra, el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Lo primero que nuestros padres experimentaron, para que tú veas que lo que sucede cuando tomamos malas decisiones y las secuelas que vienen después. Pregúntale a David también si quiere, que recibió el perdón de Dios, pero nunca vio que la espada se apartó de su familia, pero sabía que las cosas con Dios estaban bien, pero que las circunstancias continuaban. Adán y Eva tuvieron que ver cuando el hijo mayor mata al hijo menor, cosas terribles. Pronto la creación de Dios se encontró
adorándose a sí misma. Las criaturas adoraban a criaturas, debe de adorar al Creador, y finalmente adorar demonios a través de la idolatría. Pero a través de la historia Dios tuvo hombres fieles. Pero tú corres todo el Nuevo Testamento, la rebelión fue más constante de hombres y Dios siempre estaba buscando hombres y mujeres que fueran fieles a Dios, pero encuentras constantemente la rebelión y se levanta un líder, arregla el pueblo y vuelve otra vez, dice el famoso estribillo de Wesley, y el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y constantemente estaba como si fuera un roller coaster, arriba, abajo, constantemente. Pero Dios venía en un momento de la historia a decir, hay que estar arriba, y venía a esta tierra, y llegó el momento donde Jesús nace en este planeta y va a esta tierra a empezar a hacer lo que hizo con Adán y Eva, a ofrecer abrazos a gente que la necesitaba, abrazos a personas dolidas, abrazos a personas caídas, abrazos a personas marginadas, abrazos a personas que podían ser encumbradas pero que estaban vacíos y necesitaban sentirse llenas del amor de Dios. Y Jesús vino, y quiero contarte por lo menos unas 4 historias. No las voy a predicar todas, pero sí voy a sacar principios de cada una de ellas, de personas que Jesús le ofreció el abrazo y cómo trabajaron. La primera está en Juan capítulo 4. Ve conmigo allí a la Biblia. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Dice allí las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 4. Nos habla de la mujer del pozo, la mujer samaritana. Y voy a leer algunos pasajes que vayas conmigo en estos momentos. Así ahorramos un poquito de energía, cargamos un poquito de energía y después le metemos otra vez. Bien, Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor supo, con el verso 1, que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba del agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Esto has dicho con verdad. Le digo a la mujer, bien has dicho, no tengo marido. Dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le digo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo vivía esta mujer? Según las escrituras, ¿vivía esta mujer una vida pura? No. Encontramos acá que Jesús, en medio de este diálogo con esta mujer, la mujer samaritana, a la cual Jesús intencionalmente estaba allí para encontrarse con ella a una hora donde no se va al pozo, pero sí sabía que ella iba al pozo esa hora por el estilo de vida que tenía. Notamos que la mujer no estaba viviendo una vida pura, que su vida estaba sucia y que había pasado por múltiples fracasos. Pero aún así esta mujer estaba buscando algo mejor y había intentado como tú y yo hemos intentado muchas veces. Y a veces hemos tropezado en el mismo escalón, con la misma piedra, con el mismo obstáculo. Los muros no han derribado al suelo y hemos tratado y finalmente vivimos como podemos. Pero allí en medio de todo ese proceso difícil de esta mujer, tratando de vivir con quien podía ahora, porque había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era suyo, ¿de quién sería?
no nos interesa en ese sentido, pero sí Jesús quería que ella supiera que él sabía cómo ella estaba. Tenemos que ver que ella quería algo mejor, quería cambiar, pero no sabía cómo, porque había probado muchas cosas y no le habían funcionado. Y así estamos muchos tratando de probar aquí, probando acá, pero tu vida era una rutina, todos los días cántaro lleno y volví, se vaciaba hasta el mediodía, el otro día, y todo el tiempo era lo mismo, pero ese día iba a haber un cambio de rutina, iba a romper con su vida, algo nuevo iba a pasar, porque eso es lo que Jesús quiere. El perdón y la reconciliación te trae una nueva experiencia, y esta mujer rompió de su vida marginada, de su vida rutinaria, su vida se llenó de novedades, cosas buenas, y la diferencia de ese día no fue el cántaro, no fue el agua, sino fue Jesús. A Jesús llegar allí, su vida tuvo una nueva experiencia, una nueva oportunidad, y a Jesús preguntarle eso, ella quedó totalmente, yo no tengo esposo. Es verdad, no tiene esposo, 5 tiene, 5 has tenido y tienes tuyo. Y ella empezó a hablar de teología, tratando de que era una mujer que había buscado también el aspecto espiritual. Ahí dicen que es aquí que hay que adorar, pero ustedes dicen que es allá, ¿dónde adoramos? Y entonces dice, bueno, la adoradores, Dios está buscando en espíritu y en verdad. Y como Jesús sabía que ella quería algo mejor, le dio una revelación que hasta ese momento y posiblemente a casi nadie le había dado. ¿Cuál fue esa revelación? La mujer le preguntó a Jesús, me parece que tú eres profeta, el Mesías va a venir. En el versículo número 25 y 26, la mujer del libro de San Juan, capítulo 4, dice de la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo, cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Era una manera como concluir el diálogo. Dice, bueno, cuando venga el Mesías, entonces esto se va a arreglar. Entonces ahí viene la mejor declaración de Jesús. Jesús le dice, yo soy el que hablo contigo. Y esa declaración cambió la vida de la mujer. Lo que tú y yo necesitamos es reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Lo que tú y yo necesitamos es tener una revelación de Jesús en nuestra vida. Cuando Jesús se reveló a ella, su vida transformó y ella fue realmente abrazada por Cristo. Jesús le dio un abrazo que ningún hombre le había dado, que transformó su vida de adentro para afuera. Ella bebió del agua que salta para vida eterna y se convirtió ella en un raudal de aguas vivas para otras personas. Y quizás yo te puedo preguntar, ¿dónde encuentras la palabra perdón en todo el relato? ¿Dónde dice que Jesús le ofreció el perdón a ella y ella lo aceptó? Usted no va a encontrar la palabra perdón. No está en el relato, pero lo que sucede con la mujer indica que ella aceptó una nueva vida en el Señor Jesús. ¿Cómo yo lo sé? Si tú sigues leyendo en los versos siguientes, en el capítulo 4, en el verso 29, encuentras lo siguiente. Dice que 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En el verso número 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Entonces los samaritanos le rogaron que se quedaran con ellos y se quedó allí 2 días y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mayor prueba de que esta mujer fue abrazada por Jesús y que ella abrazó a Jesús y fue perdonada es que a través de su testimonio convirtió un pueblo entero. Transformó un pueblo entero. La mujer que había constantemente tropezado en la vida, ahora se convirtió en un puente de salvación, en un embajador de la reconciliación. No solamente ella recibió el abrazo, sino que buscó a otros para que Jesús los abrazara. No vengas a decirme que tu vida está hecho un desastre, que no sabes cómo salir del zafacón que el enemigo te ha metido. Si tú te encuentras con Cristo, Él te saca, te abraza, te salva y te convierte en un instrumento útil para su causa.
este abrazo poderoso muestra que no importa cuál sea la condición y por cuántos fracasos hayas tenido, si te encuentras con Jesús, Él te da una nueva vida. Soltar el cántaro que esta mujer suelta, es decir, que la razón por la cual ella fue al pozo, y el agua que ella estaba buscando ya no la necesita porque había probado algo mejor, y lo mejor se llama Jesús, el agua de la vida. Qué maravilloso saber que hay perdón para cualquier situación en la vida. El otro caso es otra mujer, y esta mujer es tirada frente a Jesús en el capítulo 8 de San Juan. Se le llama la mujer adúltera. En el verso 1 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí tenemos un caso bien triste. Estos hombres llegan allí, tiran a esta mujer frente a Jesús y ponen a Jesús versus Moisés. Mujeres que se encuentran en esta situación porque la tomaron en el mismo acto de adulterio. Moisés dijo que lo apedreaban, que la debíamos apedrear. ¿Qué dices tú? Queremos saber. Sin embargo, Jesús se da cuenta de que esto es todo una trampa. La Biblia dice que esto fue un caso fabricado, que era un caso en la cual estaban buscando de ponerle lazo a Jesús. ¿Y quiénes estaban allí? El texto dice que habían fariseos. Primero dice que estaba todo el pueblo, vino a él, así que estaba todo el pueblo. Luego dice que llegaron fariseos, y luego dice que también habían escribas, y estaba esta mujer, estaba Jesús, estaba todo este grupo que estaba allí. Había llegado, inclusive más adelante dice que habían personas hasta ancianas y jovencitos en ese lugar. Era un cuadro interesante. ¿Quién estaba allí? Ahora quizás debes preguntarte, ¿quiénes necesitaban perdón de los que estaban allí? ¿Quiénes necesitaban perdón? La mujer necesitaba el abrazo, la gente necesitaba el abrazo, los escribas necesitaban el abrazo, los fariseos necesitaban el abrazo, el señor con quien ella se estaba acostando necesitaba el abrazo. ¿Okay? ¿Y dónde rayo está el esposo de ella? Porque si ella está acusada de adulterio, yo me voy a llevar a cabo por la escritura, la palabra moseo en griego, que significa adulterio, es un tipo de fornicación. El estatus social es la que dice que cómo se clasifica adulterio, esta fornicación, porque indica que esta persona está casada y está teniendo una relación extramarital, y quien debía acusarla era su esposo. ¿Dónde estaba el esposo de esta mujer? ¿Dónde estaba el que se estaba acostando? Porque las piedras no eran solamente para ella, sino también eran para él. Entonces todo esto se veía que era una fabricación. Y Jesús se inclina ante eso, ¿verdad? Que hizo Jesús, se inclina y empieza a escribir en el suelo. Pero la gente no está satisfecho con lo que está pasando. Yo te pregunté quiénes necesitaban perdón, quiénes necesitaban que Jesús le abrazara. El texto dice 7, y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cuántos necesitaban el perdón? ¡Todos! Cuando Jesús dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, estaba indicando: todos necesitan mi abrazo, todos necesitan que yo los abrace. Pero si alguno de ustedes no necesita mi abrazo, tira la primera piedra, tira la primera piedra. Y siguió escribiendo y combinando, haciendo una inferencia y muy lógica en cuanto a lo que está pasando. Ellos quieren apedrear a la mujer, quieren que Jesús diga sentencia, y eso está escribiendo.
Después Jesús se levanta, que esté libre de pecado, y sigue escribiendo. Dice que después su conciencia los está acusando. Así que podemos inferir que algo que lo que está escribiendo Jesús en el suelo tiene que ver con la conducta que ellos tienen. Y su conciencia, ver las palabras de Jesús y saber que Jesús sí sabía qué es lo que ellos habían tramado. Déjame irme antes que yo quede aquí en descubierto, que yo realmente era el tipo que estaba con ella. Déjame irme para que no sepan que yo también tengo algo que ver con esto. Déjame irme porque hay algunas cosas que yo tengo que arreglar. Debes de buscar el abrazo de Jesús para recibir el perdón. Decidieron irse, pero todavía quedaba una persona allí. Y dice las escrituras que en medio de eso Jesús se levanta. Dice el verso 10 que enderezóse Jesús y no viendo a nadie sino la mujer les dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quizá algunos te dice la palabra perdón, tampoco la encontramos ahí literalmente. No literalmente, pero está la intención muy clara allí. La expresión ni yo te condeno, podemos ponerla sinónima, podemos ponerla como sinónima, yo te perdono. ¿Bien? Yo te perdono. Ahora, el perdón que Jesús le está dando a esta mujer no era una excusa. No, aquí no pasó nada, tranquila, vete en paz. No. Jesús dice: mira, no vale la pena que vayas por ahí avergonzada por todo esto que pasó. Lo que sí quiero que sepas, que yo te estoy perdonando y te voy a decir que te vayas. Te perdono y te libero. Pero vete y no peques más. Ser responsable. Ser responsable. En el caso de esta mujer, y es algo que no dicen los que ven el perdón como una excusa, esta mujer era víctima de toda aquella gente que había venido. No era un asunto de que ella era inocente de lo que había pasado. Su vida la había llevado a eso. Pero la razón por la cual estaba allí en estos momentos era una trampa, en la cual el enemigo de las almas había inducido a todo ese grupo de gente para poder hacerle daño a Jesús. Y no como es, y como al enemigo no le interesa la vida de nadie, al mismo tiempo, si era posible ocasionarle la muerte a esta joven o a esta señora. Así que Jesús sabía que esta muchacha había sido víctima de las artimañas del enemigo y que los líderes religiosos también habían cooperado con el asunto. Así que Jesús fue muy cuidadoso cuando trató a esta mujer, porque él conoce tus circunstancias, él conoce realmente las raíces de las cosas. Por sus frutos los conoceréis, pero por sus raíces los entendéis. Así que Jesús en ese momento le dijo a la muchacha: mira, yo no aplaudo lo que tú hiciste, pero no lo vuelvas a hacer. Vete y no peques más. Una gracia transformadora. Y la última historia, que hay dos personas, quiero contarte. Es una historia muy delicada y es bíblica también. Jesús estuvo en esta tierra por 3 años y medio. No sanó a todas las personas, pero sanó gente. Enseñó, predicó, no resucitó a todos los muertos, pero resucitó muertos. Pero llegó un momento que después de 3 años y medio, Jesús estaba llegando su hora en la cual iba a morir. Y durante todo su tiempo aquí estuvo brindando abrazos, buscando el perdón, porque la misión de Cristo en esta tierra, en su primera venida, era una misión redentora, no política, era redentora. Él quería que la gente lo aceptara como Salvador y Señor de sus vidas, porque pronto él establecería un reino. En ese carácter podría ser político, establecía un reino por una política donde reina la justicia, donde reina el amor y la armonía. Eso es el segundo paso de su reino y nosotros estamos esperando eso pronto. Pero mientras tanto Jesús vino como un siervo sufriente a esta tierra a tomar el lugar nuestro para pagar la deuda. Y ahí ha llegado el momento clave en la historia. Y así que él se reunió con sus 12 discípulos y qué interesante, Jesús, como en una comida de despedida, quiso celebrar la Pascua juntos. Allí acompáñame al libro de San Juan, capítulo número 13. Voy a leer 5 versículos de allí. Y él quería celebrar la Pascua con sus discípulos en esos momentos, porque él sabía que habían cosas importantes que debía dejar claro y también habían vidas que todavía necesitaban ese abrazo que tú y yo necesitamos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús lava los pies de los discípulos. Se hizo siervo de siervos. Y uno de los discípulos de Jesús se llamaba Judas. De hecho, el pasaje dice que el diablo ya lo tenía dentro. Y aún así, Jesús estaba dispuesto a sacarle el diablo. Sí. Y se lo iba a sacar. Y eso es lo que Jesús quería, sacarle el diablo a Judas. Y que Judas recibiera el abrazo. Y como Jesús sabía quién él era y a dónde él iba, él no tuvo ningún problema. Se quitó su manto y comenzó a lavar los pies. Y dice que lavó los pies a los discípulos, lavó los pies a Judas. Y quiero describirte los sentimientos de Judas en ese momento. Y para eso voy a utilizar la fuente del libro deseado de todas las gentes. Cuando Jesús le toca los pies a Judas, cuando se los comienza a lavar, yo quiero que tú sepas lo que estaba sintiendo Judas en ese momento y lo que Jesús estaba manifestándole a Judas en ese momento. Dice que Jesús sentía anhelo por su alma. Sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba pensando en Judas. ¿Cómo tengo que dejarte, Judas? ¿Cómo te tengo que dejar? Te quiero salvar. Te quiero ayudar, Judas. ¿Cómo tengo que dejarte? Él estaba tratando de salvarlo. Estaba tratando de abrazarlo. ¿Cómo tengo que dejarte? El poder contrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Una contraferencia de sentimientos. Judas sintió que Jesús estaba humillando para que él supiera que ya Jesús sabía lo que él iba a hacer. Y ahí estaba Judas sentado. No sabía si esconderse o no. Y mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies, contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Estuvo así decirle: perdóname, perdóname, perdí el control, no sé qué estaba pensando. Estuvo así, pero no quiso humillarse. No quiso, como muchos. No puedo aceptar que necesito a Jesús. No. Yo decidí hacer mi vida sola sin él. Señor, sálvame, pero no me cambies. Si me tienes que cambiar, no. Dice que endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos, puestos a un lado por el momento, volvieron a dominarle. Por eso Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que Judas decidió decirle al abrazo de Jesús: no me abraces. No quiero que me abraces. Decidió traicionarlo por 30 monedas de plata. Podría ser mucho. Ahora pregunto: ¿por cuánto has traicionado tú a Jesús? ¿Por cuánto has traicionado? Hay gente que ha traicionado a Jesús por un deporte. Ha traicionado a Jesús por un trabajo. Ha traicionado a Jesús por una mujer o por un hombre. Ha traicionado a Jesús por tener fama, por tener aceptación social. Ha traicionado a Jesús por el dinero. Ha traicionado a Jesús por los bienes materiales de esta vida. Han traicionado a Jesús por un examen, por una carrera. Han traicionado a Jesús por tantas cosas. Hemos traicionado a Jesús. Así que ahí está Judas decidiendo para su propia perdición. Y dice que el diablo se apoderó de él y ya era de noche cuando salió. Eran tinieblas que lo estaban rodeando, porque el pecado que no puede recibir el perdón de Dios es aquel que no se reconoce y el que no se quiere abandonar y el que no se quiere dejar. Jesús no puede perdonar el pecado que no se quiere abandonar, porque hay que confesar nuestros pecados. Entonces él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero Judas abrazó eso. Sin embargo, hubo otra traición en esa noche. Y no podemos empezar a medir qué traición es más grande que la otra. La otra traición la hace un hombre llamado Pedro. Pedro también traiciona a Jesús en esa noche. Y en el libro de Lucas, capítulo 22, muestra cómo Pedro públicamente traiciona a Jesús. Y
Y en el Lucas 22, versículos, estamos leyendo a la altura del versículo 31, versículo 22, capítulo 22, versículo 54. Dice, lo prendieron y lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuál traición fue más grande? ¿La de Judas o la de Pedro? Ambos negaron al Señor Jesús. Uno lo traicionó en secreto, pero pronto se vio el asunto público. Y otro en medio de la gente lo traicionó. Doble traición en un mismo día. Y las dos que lo traicionaron eran de sus mejores amigos. Si usted no sabía, Judas estaba a la izquierda, pero a la derecha de Jesús. Y Juan se sentaba siempre a la izquierda de Jesús, cerca de su corazón. Así que alguien que estaba a la derecha de Jesús lo traiciona. Y uno que pertenecía a los tres amigos más íntimos de los discípulos también lo traiciona. Pero vamos a comparar las dos traiciones y la reacción de ambos. En Lucas capítulo 22, en el versículo 48, muestra cuando Judas va a hacer concreto la traición a Jesús. Y en el verso 48 es cuando Judas va a darle el beso a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ese momento Judas y Jesús se miraron por última vez. En cierto sentido era un momento muy especial. ¿En qué? En que todavía Jesús con esa mirada y decirle, Judas, con un beso me estás entregando. Jesús le estaba diciendo, Judas, piensa, reflexiona, mira lo que estás haciendo. Y Jesús estaba mirando con esa mirada de amor. Judas, te amo, no hagas esto, no tiene que ser de esa forma. Alguien me va a traicionar, pero no tienes que ser tú. Entonces Jesús en ese momento le está diciendo a Judas, por favor, déjame abrazarte. Pero Judas decidió no aceptar el abrazo de Jesús. Decidió entregarlo. Ahí está el hombre. Y cuando entregó a Jesús se dio cuenta que había entregado sangre inocente. Se dio cuenta que había cometido un error, pero ya pensó que era muy tarde y si él mismo se juzgó. ¿Qué hizo Judas? Lamentablemente, a la mirada de Jesús, de decirme, déjame abrazarte, Judas rechazó y finalmente fue y se ahorcó. Fue triste el final de Judas. No aceptó el abrazo de Jesús y se lo llevó quien no lo trajo. Sí, quien no lo trajo se lo llevó. El enemigo de las almas. Causa dolor, sufrimiento y si puede hacerlo contigo, conmigo, nos ocasiona la muerte. Se apodera de nuestras vidas. Pero no tiene que ser así. Pero vamos a analizar ahora el caso de la traición de Pedro. En el verso 60, Pedro exclama fuertemente, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y solamente Lucas, que narra esa escena interesante. Jesús está en el balcón de Pilato, pero está en el balcón allí de donde lo están juzgando. Y entonces está en ese momento especial donde están los sacerdotes, pues está en el patio del sacerdote, está allí en ese lugar, en ese balcón especial que era de Anás y Caifás, porque Pilato fue el otro día y quiero corregir eso. Ahí en ese balcón, en ese momento especial, en ese momento particular, debí decir, es donde Pedro niega a Jesús. Y el gallo canta. Y Jesús dice el texto 61. Entonces, vuelto el Señor,
miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí tenemos un contraste. Mientras que Judas se mantuvo firme en la traición, Pedro reconoció que había cometido un grave error. Recordó las palabras de Jesús. Se dio cuenta que le había fallado. Salió corriendo desesperado y lloró amargamente. Me imagino que pensó muchas cosas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo traicioné? ¿Cómo negué? Dije que estaba dispuesto a morir. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y estoy dispuesto a morir si es necesario. Pero a la hora de la verdad, no hubo fuerzas para hacer eso. Sumamente, solo cobardía, terror y miedo se apoderaron de él. Pero en ese momento él quedó quebrantado, quedó en ese momento lastimado, pero lloró amargamente. Y lo que sabemos es que ese al llorar, a sacar toda esa amargura del dolor que había causado esa traición, Pedro reconoció que había fallado y aceptó el perdón de Jesús. Aunque físicamente Jesús no pudo abrazarlo en ese momento, Pedro sintió que Jesús no lo miró diciendo: te lo dije, sino que lo miró con amor, con ternura. Pedro, enemigo te ha zarandeado. Pedro, enemigo te ha golpeado duro, pero yo todavía te sigo amando. Pedro, mantente firme, quédate perseverando. Y la historia no termina allí. Jesús quería hacerle sentir a Pedro que ese abrazo fuese real. Y por eso terminamos hoy en una playa. Si te gusta la playa, terminamos allí hoy. Y así que Pedro era un pescador. Y Jesús quería darle ese abrazo mañanero a Pedro con el sol. Después de una noche de fracaso, y pareciera como la historia se vuelve a repetir, porque había corrido en el inicio del ministerio de Jesús y ahora al final de sus días, nuevamente Jesús le demuestra a Pedro que sigue contando con él y que él es capaz de sostenerlo y que es capaz de darle nuevas oportunidades. Claro, está registrado en la Biblia esa experiencia. Inclusive Pedro le costó nuevamente ganarse la confianza de nuevamente los demás debido a ese fracaso, porque el perdón no era una excusa, así que había que trabajar un asunto. Y así que Jesús fue allí a decirle: hay esperanza, poquito a poco vamos a llegar nuevamente al nivel que debes estar, pero te va a tomar tiempo, pero quiero decirte que yo te perdono. Así que Jesús llegó allí y en el capítulo 21 de Juan, allí en la playa, leeremos algunos versículos interesantes, posiblemente del 4 en adelante. Dice allí: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les digo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ese señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Y los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Así que Pedro nadó, llegó a la playa y se encontró con Jesús. Y allí estaba Jesús para darle el abrazo que Pedro necesitaba. Qué interesante que cuando nos sentimos dolidos porque hemos fallado, Dios viene a nuestro encuentro. Cuando nos sentimos desesperados porque hemos tomado una mala decisión, Dios viene a nuestro encuentro como hizo con Adán y Eva. Fue allí, los llamó y estoy aquí para decirte que hay provisión para tu error, porque yo lo gané en la cruz del Calvario. Y ahí llegó Pedro y cuando terminaron de desayunar, Jesús hizo un diálogo con Pedro, que esta es nuestro mensaje final en esta hora. Verso 15 del capítulo 21. Después de comer o de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Voy a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le digo: pastorea mis ovejas. La tercera vez le digo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres?
Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No sé qué versión tengas, la que yo tengo está muy bien traducida. No sé si está perfectamente, ¿sí? Pero por lo menos el sentido del pasaje está. Y no tenemos mucho para entrar, pero lo voy a tocar en los próximos dos temas que tengo. Voy a hablar un poquito de este pasaje, porque Pedro lo vamos a tocar nuevamente en las últimas dos ocasiones. Pero sí quiero decirte lo siguiente. Jesús, en el proceso de Pedro haberlo negado 3 veces, hay 3 preguntas basadas en la fidelidad de Pedro a Jesús. Y en cada pregunta Jesús estaba haciendo un proceso de sanidad en la vida de Pedro. La primera pregunta tiene que ver con Pedro, tiene que ver con la comparación con otros. Pedro se había mostrado que era mejor que los demás discípulos, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Y él fue el más feo que quedó en la película, en el aspecto de la negación pública, aunque los demás corrieron, se escondieron, pero no hubo ese asunto público tan vergonzoso. Así que Pedro había mostrado que amaba a Dios sobre todas las cosas, pero ahora está diciendo que Señor, tú sabes que te quiero. Y nuevamente el Señor le dice, bueno, pues, está bien, no, quizás no me amas más que los demás, pero me amas. Y Pedro nuevamente le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le contesta, le dice la tercera vez, Pedro, solo me quieres. Y Jesús dice, tú sabes, Señor, todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y ahí es donde yo quiero llevarte, a tú reconocer tu impotencia, que necesitas más. Que Jesús, a pesar de tu incapacidad de poder lograr el grado de la experiencia espiritual que posiblemente se necesita, Jesús se presenta su gracia, que es más que suficiente. Jesús es capaz de utilizarte a pesar de tus dudas, tus temores, tus luchas, pero Él es capaz de abrazarte y capacitarte para que sigas adelante. Y aunque Pedro reconoció en ese momento que necesitaba todavía crecer en el amor, llegó poco a poco a esa estatura en la medida que se convirtió en un buen líder para la iglesia y pudo convertirse en un embajador de la reconciliación. Así que en ese momento, tanto físicamente como emocionalmente, Pedro recibió el abrazo de Jesús y fue restaurado. Le devolvió la confianza nuevamente frente a los discípulos, indicándole cómo él iba nuevamente a seguir en el ministerio. Tenía que ir trabajando, pero poco a poco Pedro llegó a amar a Jesús como Jesús lo amó a él, hasta tal punto que él murió por él. Dedicó su vida, la entregó como una ofrenda, así mismo como Jesús entregó su vida como una ofrenda, doy grato al Señor. Pedro murió como un testimonio de que morir por Jesús, la fe en Jesús, vale la pena. Por eso, mi querido joven que me estás escuchando, recuerda lo que dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso significa el abrazo. Que Dios me perdona, y se reconcilia conmigo. Que su perdón es un acto de fidelidad y de justicia. Él es fiel y justo. Y al mismo tiempo, su perdón no solamente indica que no pasó nada, no, es también un proceso de limpieza. Me limpia de toda maldad. Indiscutiblemente tenemos que ver la dimensión del perdón en la perspectiva bíblica de que Dios da oportunidades en medio del caos, de las circunstancias y las consecuencias para saber que las podemos enfrentar con esperanza. Por eso, igual que la mujer samaritana que tuvo una nueva experiencia, igual que la mujer adúltera que tuvo una nueva experiencia, igual que Pedro que tuvo una nueva experiencia, porque eso es lo que logra la reconciliación, la nueva creación, podemos decir las palabras de nuestro texto clave, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Suelta el cántaro, suelta el cántaro. Nadie te condena, ni yo tampoco. Levántate. Pedro, me amas porque yo te amo. Ahora han sido todas hechas nuevas. ¿Y cómo es esto, pastor? ¿Cómo es esto? Sigue diciendo 2 Corintios 5, 17, ahora el verso 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo
por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Alabado sea su nombre. Qué bueno. ¿Y cómo sucedió? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo y el Padre estaban allí con Jesús en la cruz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Extraordinario. ¿Qué tú me quieres decir con esto, pastor? Lo que te está diciendo la Biblia es que no importa cuán grande sea tu pecado, si no importa cuán grande sea, si grande es tu Salvador, si grande es tu pecado, grande es el poder de Dios para limpiarte toda maldad. Por eso que no nos toma en cuenta nuestros pecados, murió por lo que cometiste y los que cometerás. La gracia de Dios es suficiente. No es una licencia para pecar, pero si has cometido algún pecado y lo confiesas y reconoces que necesitas el cambio, es posible por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, déjate abrazar. Reconciliado con Dios, déjate abrazar por Jesús. Joven, adulto, niño, adolescente, joven o persona con juventud acumulada, déjate abrazar por Jesús. Jesús quiere abrazarte, quiere perdonarte. Nosotros somos responsables de la separación. Jesús es responsable de la unión y la reconciliación. Nosotros somos responsables de la derrota. Jesús es responsable de la victoria. Nosotros somos responsables del dolor. Jesús es responsable de la sanidad. Nosotros somos responsables de la frustración. Jesús es responsable del optimismo. Nosotros somos responsable de la escasez. Jesús es responsable de la abundancia. Nosotros somos responsables de la dificultad. Jesús es responsable de la ayuda. Nosotros somos responsables de los problemas. Jesús es responsable de la solución. Nosotros somos responsables de la muerte. Jesús es responsable de la vida. Por lo tanto, déjate abrazar y recibirás el perdón y la reconciliación. En esta noche, si tú quieres realmente sentir el abrazo del Señor, toma tu decisión por Jesús hoy. Si necesitas ser bautizado, escríbelo. Yo necesito creer en Jesús y darle mi corazón, porque el que creyera y fuera bautizado será salvo. No pierdas la oportunidad. Dale tu vida a Jesús y recibe perdón y reconciliación. Dios te bendiga. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, gracias porque eres un Dios maravilloso, porque nos has dado la oportunidad de poder sentir tu abrazo. Señor, no queremos ser como la multitud donde estaba la mujer adúltera, que perdió el abrazo de Jesús, ni tampoco como Judas. Queremos como la samaritana, como esa mujer, que no sabemos el nombre, y qué bueno que Juan nos le puso allí, porque en el siglo I, imagínate, hubiera visto ese nombre allí. Mira, mami, aquí está tu nombre. No. Dios protegió la identidad de esta mujer, indicando que esta mujer podemos ser cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque protege nuestra identidad, nos cuida nuestra privacidad y nos restaura para darnos una nueva identidad en ti. Así que, Padre, en esta hora rogamos por cada uno de que tiene que tomar una decisión para ti, para que pueda sentir el abrazo del perdón y la reconciliación y entregarte su vida a ti, para que reciba realmente esa nueva creación, esa nueva experiencia, ese nuevo nacimiento. Oh Dios, transforma nuestra vida y gracias por escucharnos. Es en el nombre de Jesús. Amén. Salvos solamente por la fe y justificados ante su poder, y no por las obras sino por su amor, que como un regalo Dios nos concedió. Queremos recibir el gozo de tu gracia sublime y perfecta. Queremos hoy vivir tan solo por tu gracia, tu gracia. Solo en tu gracia fuimos reconciliados y por la sangre de Jesús perdonados. Solo por gracia alcanzamos la vida eterna, que es tan solo un regalo.
Todos deben conocer de tu amor. Como fiel testigo yo me entrego hoy. Queremos recibir el gozo de tu gracia, sublime y perfecta. Queremos hoy vivir tan solo por tu gracia, tu gracia. Solo en tu gracia fuimos reconciliados y por la sangre de Jesús perdonados. Solo por gracia alcanzamos la vida, vida eterna que es tan solo un regalo. Solo por gracia seremos transformados, en un instante seremos renovados. Solo por gracia alcanzaremos victoria, vida eterna que es tan solo un regalo. Queremos recibir el gozo de tu gracia, sublime y perfecta. Queremos hoy vivir tan solo por tu gracia, tu gracia. Solo en tu gracia fuimos reconciliados y por la sangre de Jesús perdonados. Solo por gracia alcanzamos la vida, vida eterna que es tan solo un regalo. Solo por gracia seremos transformados, en un instante seremos renovados. Solo por gracia alcanzaremos victoria, vida eterna que es tan solo un regalo. Queremos recibir el gozo de tu gracia, sublime y perfecta. Queremos hoy vivir tan solo por tu gracia. Gracias por conectarte nuevamente con nosotros y gracias al pastor David Sebastián por haber bendecido nuestras vidas con este inspirador tema. Mañana a las 11 de la mañana será nuestra próxima cita y a las 4 también. Así que este es el último día, no te lo puedes perder. Van a ser 2 cultos, a las 11 y a las 4. Te esperamos. Que Dios te bendiga.